Buena Nueva, por el espíritu Humberto de Campos y Francisco Cándido Xavier. Capítulo 19. Comunión con Dios. Las elucidaciones del Maestro relativas a la oración siempre encontraban en los discípulos cierta perplejidad, casi que invariablemente en virtud de las ideas nuevas que contenían acerca de la concepción de Dios como Padre cariñoso y amigo. Aquella necesidad de comunión con su amor que Jesús no se cansaba de hacer notoria, les parecía un oscuro problema que el hombre del mundo no conseguiría realizar. En ese tiempo los esenios constituían un grupo de estudiosos de las ciencias del alma, caracterizando sus actividades de forma diferente, ya que no tenían manifestaciones públicas de sus principios. Deseoso de satisfacer la propia curiosidad, Juan buscó conocerlos de cerca para entender sus puntos de vista en materia de las relaciones de la comunidad con Dios, y cierto día buscó al Señor de manera a escucharlo más ampliamente sobre las dudas que le atormentaban el corazón. Maestro, dijo él solícito, he deseado sinceramente comprender mis deberes al respecto de la oración, pero siento mi alma prendida a ciertas inseguridades. Deseo esta comunión perenne con el Padre. Todavía, las ideas más antagónicas se oponen a mis objetivos. Aún ahora, manifestando mi pensamiento acerca de mis necesidades espirituales a un amigo que se instruye con los esenios, me aseguró que necesito comprender que toda edificación espiritual se debe procesar en un plano oculto. Pero sus observaciones me confundieron aún más. ¿Cómo puedo entender eso? ¿Debo entonces ocultar lo que de más santo hay en mi corazón? El Mesías, arrancado de sus meditaciones, respondió con mansitud: Juan, todas las dudas que te asaltan se verifican por el motivo de que no has comprendido hasta ahora que cada criatura tiene un santuario en el propio espíritu, donde la sabiduría y el amor de Dios se manifiestan a través de las voces de la conciencia. Los esenios llevan muy lejos la teoría de la labor oculta, pues antes que todo necesitamos considerar que la verdad y el bien deben ser patrimonio de toda la humanidad en común. No obstante, lo que es indispensable es saber dar a cada criatura de acuerdo con sus necesidades propias. En este punto están en lo correcto al respecto del celo que los caracteriza, porque los ungüentos reservados a un herido no se ofrecen al hambriento que pide pan. También yo he afirmado que no podré enseñar todo lo que desearía a mis discípulos, siendo compelido a reservar otras lecciones del Evangelio del Reino para el futuro, cuando la magnanimidad divina permita que la voz del Consolador se haga oír entre los hombres sedientos de conocimiento. ¿No has observado el número de veces en que necesito recurrir a parábolas para que la revelación no ofusque el entendimiento general? En lo que se refiere a la comunión de nuestras almas con Dios, no me olvidé de recomendar que cada espíritu ore en el secreto de su interior, en el silencio de sus esperanzas y aspiraciones más sagradas. Y es que cada criatura debe establecer su propio camino hacia lo más alto, irguiendo en sí misma el santuario divino de la fe y de la confianza, donde interprete siempre la voluntad de Dios con referencia a su destino. La comunión de la criatura con el Creador es por tanto un imperativo de la existencia, y la oración es el camino luminoso entre el corazón humano y el Padre de infinita bondad. El apóstol escuchó las observaciones del Maestro, pareciendo meditar austeramente. Entretanto objetó: pero, ¿la oración debe ser de agradecimiento o de súplica? A lo que Jesús respondió con bondad: por oración debemos interpretar todo acto de relación entre el hombre y Dios. Debido a eso mismo, como expresión de agradecimiento o de ruego,
La oración es siempre un esfuerzo de la criatura frente a la providencia divina. Los que apenas suplican pueden ser ignorantes. Los que agradecen pueden ser solamente perezosos. Todo aquel, sin embargo, que trabaja por el bien con sus manos y con su pensamiento, ese es el hijo que aprendió a orar, en la exaltación o en el ruego, porque en todas las circunstancias será fiel a Dios, consciente de que la voluntad del Padre es más justa y sabia que la suya propia. ¿Y cómo ser leal a Dios en la oración?, interrogó el apóstol, evidenciando sus dificultades intelectuales. ¿La oración no representa por sí misma una señal de confianza? Jesús lo contempló con su serenidad imperturbable y respondió: ¿Será que tú tampoco entiendes? No obstante la confianza expresa en la oración y la fe tributada a la providencia superior, es necesario colocar encima de ellas la seguridad de que los designios celestiales son más sabios y misericordiosos que el capricho propio. Es preciso que cada uno se una con el Padre, comulgando con su voluntad generosa y justa, aunque sea contrariado en determinadas ocasiones. En resumen, es imprescindible que seamos de Dios. En cuanto a las lecciones de esa fidelidad, observemos a la propia naturaleza en sus manifestaciones más simples. Dentro de ella actúan las leyes de Dios y debemos reconocer que todas esas leyes corresponden a su amorosa sabiduría, constituyéndose en sus fieles siervas en el trabajo universal. ¿Ya oíste decir alguna vez que el sol se alejó del cielo, cansado de los paisajes oscuros de la tierra, alegando la necesidad del reposo? Con el pretexto de reposo indispensable, ¿habrían las aguas privado al globo de sus beneficios en ciertos años? Por desagradable que sea en sus características, la tempestad jamás dejó de limpiar la atmósfera. A pesar de las lamentaciones de los que no soportan la humedad, la lluvia no deja de fecundar la tierra. Juan, es necesario aprender con las leyes de la naturaleza la fidelidad a Dios. Quien las acompaña en el mundo, planta y recoge con abundancia. Observar la lealtad para con el Padre es sembrar y llegar a las más hermosas mieses del alma en el infinito. Anda pues, que todo el problema de la oración está en que edifiquemos el reino del cielo entre los sentimientos de nuestro interior, comprendiendo que los atributos divinos se encuentran también en nosotros. El apóstol guardó aquellos esclarecimientos lleno de buena voluntad, en el sentido de alcanzar su comprensión perfecta. Maestro, confesó respetuoso, vuestras elucidaciones abren un camino nuevo para mi alma. Con todo, yo os pido, con la sinceridad de mi afecto, que en la primera oportunidad me enseñéis cómo deberé entender que Dios está igualmente en nosotros. El Mesías fijó en él su mirada translúcida y, dejando notar que no podría ser más explícito con el recurso de las palabras, dijo apenas: «Te lo prometo». La conversación que narramos se verificó en las cercanías de Jerusalén, en una de las ausencias eventuales del Maestro del bien querido círculo de su familia espiritual en Cafarnaúm. Al día siguiente, Jesús y Juan partieron a Jericó con la finalidad de atender el programa de viaje organizado por el primero. En la excursión a pie, ambos se entretenían en admirar las pocas bellezas del camino, escasamente favorecido por la naturaleza. El paisaje era árido y los árboles existentes presentaban los troncos encorvados, demostrando la pobreza de la región que no incentivaba su desarrollo. No lejos de una pequeña propiedad, el maestro y el apóstol encontraron a un rudo labrador cavando un gran pozo a la orilla del camino. Gotas de sudor bajaban por su frente, pero sus fuertes brazos iban y venían a la tierra en la ansia de procurar el precioso líquido. Ante aquel cuadro, Jesús se detuvo con el discípulo bajo el pretexto de breve descanso
y revelando el interés que aquel esfuerzo le despertaba, preguntó al trabajador: «Amigo, ¿qué haces?». «Busco el agua que nos hace falta», respondió con una sonrisa el interpelado. «¿Es así tan escasa la lluvia por estos parajes?», preguntó Jesús, evidenciando afectuoso cuidado. «Sí, en las proximidades de Jericó, últimamente la lluvia se ha tornado una verdadera gracia de Dios». El hombre de campo prosiguió en su trabajo exhaustivo, pero apuntando hacia él, el Mesías dijo a Juan en tono amigo: «Este cuadro de la naturaleza es bastante simple. Sin embargo, es en la simplicidad que encontramos los símbolos más puros. Observa, Juan, que este hombre comprende que sin la lluvia no habría manantiales en la tierra, pero no se detiene en su esfuerzo buscando la reserva que la providencia divina almacenó en el subsuelo. La imagen es pálida, todavía llega para que comprendas cómo Dios reside también en nosotros. Dentro del simbolismo tenemos que entender la lluvia como el favor de su misericordia, sin el cual nada tendríamos. Este paisaje desierto de Jericó puede representar el alma humana vacía de sentimientos santificadores. Este trabajador simboliza al cristiano activo cavando junto a los caminos áridos, muchas veces con sacrificio, sudor y lágrimas, para encontrar la luz divina en su corazón. Y el alma es el símbolo más perfecto de la esencia de Dios que tanto se encuentra en los cielos como en la tierra. El discípulo memorizó aquellas palabras, sabiendo que habría realizado una adquisición de claridades inmortales. Contempló el gran pozo donde el agua clara comenzaba a surgir, después del esfuerzo inmenso del humilde trabajador que la buscaba desde hacía muchos días, y tuvo nítida comprensión de lo que constituía la comunión necesaria con Dios. Sintiendo indefinible júbilo en el corazón, tomó las manos del Mesías besándolas con la alegría de su contento espíritu, conformado como quien vence gran combate íntimo. Juan sintió que finalmente había comprendido.